Hola, pasamos a presentarles a continuación el tercer caso práctico sobre el mínimo personal y familiar de la asignatura Derecho Financiero 2 de la Universidad Pablo de Olavide. El siguiente caso práctico tiene la estructura de un mini vídeo docente modular. Esperamos de este modo que sea mucho más amena su realización. Para el máximo aprovechamiento de los casos prácticos mediante estos mini vídeos docentes modulares, les damos los siguientes consejos. En primer lugar, enciendan los altavoces o conéctense al ordenador mediante auriculares. Tengan a mano papel, material de escritura y calculadora, pues el objetivo no es otro que seguir la explicación del profesor y realizar el caso práctico a medida que él lo desarrolla. Pueden, si quieren, realizar las pausas oportunas antes de que el profesor exponga los resultados. Finalmente, si tienen cualquier duda sobre el caso, pueden dirigirse al siguiente correo electrónico. Como decíamos, el presente caso versa sobre el cálculo del mínimo personal y familiar. Repasemos antes que nada el esquema de cálculo. En primer lugar, deberemos calcular el mínimo personal del contribuyente. Este mínimo personal estará integrado, por un lado, por el mínimo personal del contribuyente, valga la redundancia, su mínimo individual. Además, deberemos añadir, en caso de que así sea, el mínimo por discapacidad del propio contribuyente. Además, el mínimo personal y familiar debemos computar, obviamente, el mínimo familiar. Dentro de este mínimo familiar integraremos el mínimo por descendientes, el mínimo por ascendientes y el mínimo por discapacidad de cualquiera de ellos. Pasamos a presentarles el enunciado del caso práctico. El señor Gómez, de 67 años de edad, convive con su padre, de 88 años de edad y 3 de sus hijos. El abuelo obtiene rentas anuales por importe de 6.000 euros y no presenta declaración. El hijo más pequeño, de 19 años, no obtiene rentas. El mediano, de 23 años, obtiene rentas por importe de 3.500 euros y presenta declaración del impuesto. El mayor, de 28 años de edad, tiene una discapacidad del 40% y no obtiene rentas. Con estos datos pasamos a calcular el mínimo personal del contribuyente. Teniendo en cuenta que todo individuo tiene por un lado un mínimo de 5.151 euros. Sin embargo, si repasamos el caso, el sujeto, el contribuyente, el señor Gómez, tiene más de 65 años, con lo cual este mínimo personal se incrementará en 918 euros. En total, por tanto, tendremos 6.069 euros. El mínimo por discapacidad del señor Gómez no existe. Por lo tanto, el mínimo personal del señor Gómez asciende a 6.069 euros. A continuación, pasamos a determinar el familiar del contribuyente. Debemos repasar en primer lugar cuáles son los requisitos para el cómputo del mínimo familiar por descendientes y ascendientes. Estos requisitos son 4 y son cumulativos. El primero de ellos, los descendientes deben tener menos de 25 años y los ascendientes más de 65, aunque este requisito se efectúa si alguno de ellos tiene discapacidad por encima del 33%. Además, los familiares deben convivir o depender económicamente del contribuyente. Esta dependencia es extensible, por ejemplo, a estudiantes que viven en otras ciudades, pero que dependen económicamente de los padres. También, el familiar, para dar derecho al mínimo, debe obtener rentas anuales, excluidas las exentas, inferiores a 8.000 euros. Finalmente, el cuarto requisito es que no pueden presentar declaración con rentas superiores a 1.800 euros. Teniendo presente estos requisitos, vamos a determinar el mínimo familiar del contribuyente. Comenzamos con el mínimo por descendientes. Empezamos, por tanto, por el hijo con 19 años. Obviamente el requisito de edad se cumple, es menor de 25. Asimismo, se cumple el requisito de convivencia. Decíamos que no obtiene rentas, con lo cual el tercer requisito también se cumple. Al no obtener rentas, no presenta declaración. Con lo cual, en vista de que cumple los 4 requisitos, podemos decir que da derecho al mínimo. Pasamos ahora al hijo de 24 años. Es inferior a 25 años, con lo cual el requisito de la edad lo cumple. También cumple el requisito de la convivencia. El requisito de la renta, recordemos que hablamos de que este hijo tenía rentas por importe de 3.500 euros, con lo cual sí cumple este requisito, pues son inferiores a 8.000. Sin embargo, cumple el requisito de la declaración. En este caso, decíamos que el hijo presentaba declaración con rentas superiores a los 1.800 euros.
os hablábamos de 3.500, con lo cual el requisito de no presentar declaración no lo cumple. Es por ello que este hijo no da derecho al mínimo familiar. Por último, el hijo con 28 años de edad, en principio no cumpliría el requisito de la edad. Sin embargo, recordemos que tenía una discapacidad por encima del 33%, del 40% concretamente, con lo cual este requisito de la edad se efectuaba. El resto de requisitos se cumplían. Convive con su padre, no tenía rentas, no presentaba declaración, con lo cual da derecho a este mínimo. Total, por tanto, teniendo en cuenta que son dos los sujetos que dan derecho al mínimo, sería por el primero 1.836 euros y por el segundo 2.040. En total, 3.876 euros. Calcular el mínimo familiar por el padre. Tenemos en primer lugar presente que tiene 88 años de edad, con lo cual es superior a 65, cumpliendo el primer requisito. Convive además con el contribuyente. Hablamos de que obtenía rentas por importe de 6.000 euros. Son inferiores a 8.000, con lo cual el requisito de la renta lo cumple. Además, más importante, no presentaba declaración del impuesto, con lo cual también cumple el cuarto requisito, dando derecho al mínimo. ¿El importe de este mínimo cuál sería? Pues en principio son 918 euros. Sin embargo, hay un dato que no debemos olvidar. La edad del contribuyente. En este caso, 88 años. Al ser superior a 75 años, da derecho a un mínimo adicional de 1.122 euros. En total, por tanto, el mínimo por ascendiente se eleva a 2.040 euros. ¿Existe en este caso, además, mínimo por discapacidad? Recordemos que el hijo de 28 años tenía una discapacidad del 40%. Superior al 33% que da derecho a un mínimo por discapacidad, con lo cual debemos añadir un mínimo por importe de 2.316 euros. Con todos estos datos, calcular el mínimo personal y familiar del señor Gómez. Tengamos en primer lugar presente que como mínimo personal determinamos que con carácter individual tenía 6.069 euros y que por mínimo por discapacidad no tenía ningún importe. Respecto al mínimo familiar, tenemos tres cantidades que tener en cuenta. El mínimo por descendientes lo calculamos en 3.876 euros. El mínimo por ascendientes, 2.040 euros. Y por último, el mínimo por discapacidad, recordemos del hijo con 28 años de edad, 2.316 euros. Con todos estos números, el mínimo personal y familiar del contribuyente es de 14.301 euros. Hasta aquí este caso práctico sobre el cálculo del mínimo personal y familiar. Si tienen cualquier duda al respecto, pueden ponerse en contacto con nosotros a través del siguiente correo. No dejen tampoco de consultar los demás casos prácticos propuestos en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias.